Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el enorme placer de compartir con todos ustedes y que tiene su origen en Radio Costa Paraná, en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero que también se emite por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, por FM Impacto Rural de Caseros, por Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Las Chacras de Villa Paranacito, Radio Litoral de Viale en el 95.1, Radio Integración de Federal en el 90.5 y Radio Siglo XXI Digital de Asencan. También nos pueden escuchar por Radio Libertad de Victoria en el 92.1 y atentos en Victoria porque hoy yo creo que el programa va a ser casi exclusivamente victoriense. Vamos a tratar temas que importan a los productores de Victoria y a la comunidad victoriense. También nos pueden escuchar en cualquier momento del día por 4 sitios digitales: la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y por supuesto por nuestro portal de noticias agropecuarias, códigocampo.com.ar. Dijimos que vamos a hablar mucho de Victoria. Lo vamos a llamar al presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimó, porque hay mucha preocupación. Este es un tema que viene en agenda hace más de un año, desde abril del año pasado, o casi un año, desde el 22 de abril del año pasado, creo, a esta parte, a raíz de la decisión del Ejecutivo victoriense, de la Municipalidad de Victoria, de establecer una tasa por el uso de bretes y corrales en la zona de Victoria. El tema es que este año esa tasa tuvo un aumento, un incremento sustantivo, importante, porque se pagaba por el uso de los bretes y los corrales ahí en la zona de Victoria, que son propiedad del municipio victoriense. Se pagaban algo así como 300 pesos por cabeza. Bueno, ahora parece que hay que pagar entre 5.000 y 7.000 pesos por cabeza. Esto, obviamente, desató la furia de muchos productores porque consideran que el aumento fue excesivo, que el servicio, que los corrales no son los mejores corrales que puede haber, y sobre todo porque consideran que este aumento es tan fuerte, tan grande, que atenta contra la rentabilidad, porque se suma un costo elevado más, en los costos de producción de los productores, que en su mayoría engordan la hacienda en las islas. De este tema vamos a hablar, pero también vamos a buscar otros temitas que tienen que ver con la presión fiscal. Algunos van a decir que cuando se trata de gabelas que impone un municipio, van a decir, y con razón, no son impuestos sino que son tasas. La tasa supone una contraprestación, y por lo que he escuchado de algunos productores victorienses, esta contraprestación que les ofrece la municipalidad con el uso de corrales, a propósito del estado de los corrales, no es la mejor. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Eduardo Grimó, el presidente de la Sociedad Rural de Victoria. Y el otro tema que tiene que ver con Victoria, en este caso más concretamente con las islas de Victoria, es el fallo que se dio a conocer en los últimos días, que dispone el sobreseimiento de más de 40 productores, creo que son 42, respecto de una causa que se inició en febrero de 2020, hace más de 5 años, a través de la cual se imputó responsabilidad a los productores pecuarios que engordan hacienda en las islas de Victoria
por el inicio de fuegos. Se los acusó de prender fuego, de generar incendios en las islas. Y bueno, la justicia, 5 años después, es mucho, 5 años, determinó en primera instancia que no son culpables estos 40 y pico de productores que habían sido inculpados. Sobre este tema lo vamos a llamar y vamos a hablar con Enzo Mariani, que es productor de la zona, que además forma parte de la asociación civil que conformaron los productores isleños en la zona. Estos van a ser los dos temas centrales sobre los que nos vamos a ocupar en el día de hoy. Como seguramente vamos a charlar bastante con ellos, vamos a hacer corta esta introducción. En la música, antes de empezar a hablar de estos temas, vamos a escuchar a dos enormes cantantes correntinas, una que nos dejara hace unos años, Ramona Galarza, y la otra que todavía tenemos el placer de disfrutarla, que es Teresa Parodi. Ramona Galarza y Teresa Parodi grabaron hace unos años un disco en vivo, así que vamos a compartir temas musicales de ese trabajo, de estas dos próceres del folclore correntino, de la música litoraleña de la Argentina en definitiva, Ramona Galarza y Teresa Parodi. Aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, y en mis versos ir dejando, cual miel quedan los panales. Mientras viva llevaré como recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. A orillas del Río Negro te escuché vez primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer. Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos evocar te quiero, hasta que te vuelva a ver. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo anticipábamos en la apertura de Código Campo. Hace mucho que no hablábamos con el presidente de la Sociedad Rural de Victoria, que no hablábamos en la radio, porque nos encontramos en febrero con motivo de la jornada que se hizo en Victoria de productos biológicos, esa jornada que organizó nuestro amigo Pablo Formagini. Pero ahora vamos a hablar de un tema puntual que no es nuevo en Victoria, que ya hace un tiempo está instalado, pero que en las últimas semanas cobró fuerza porque, bueno, una ordenanza llevó la tasa por el uso de bretes y corrales en Victoria a unas cifras que son realmente llamativas por lo alta. Pero para que nos cuente bien este detalle, ya lo saludamos a Eduardo Guimó, que está en línea. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Código Campo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por llamar. No, por favor, tenemos dos temas para hablar de Victoria. Uno, lo vamos a hablar con Enzo Mariani, que es el tema del sobreseimiento de los productores
que estaban imputados de daño ambiental en las islas. Pero con vos, Eduardo, queremos hablar puntualmente del tema de esta tasa que se fue bastante picante el valor de esta tasa municipal. Sí, bueno, esto nos vamos a remontar al año pasado, el 22 de abril del año pasado, 2024, que la tasa, se estaba pagando una tasa de bretes y corrales que, para decirle a tu audiencia, es cuando uno entra un animal a la isla, que tiene que pasar por una pasarela y llegar a un barco, y después cuando uno saca ese mismo animal con el barco y pasa por la pasarela nuevamente. Uh-huh. O sea que no es que paga una sola vez y ya está, no, paga el mismo animal a la entrada y a la salida. 2 veces. Ahora bien, el año pasado se estaba pagando 264 pesos, hasta 300 pesos por cabeza, y este año, bueno, después del 22 de abril que se votó esa ordenanza, empezaron a pagar los productores que llevaban a la isla de entre 5 y 7 mil pesos, o sea, de 300 a 5.000 a 7.000 o a 5.000. Depende, porque esto depende mucho de la cantidad de hacienda que tengas. Si tenés hasta 100 cabezas, pagas un valor. Si tenés de 100 a 400, otro valor, y arriba de 400 el valor más de 2 kilos de el precio por cabeza, 2 kilos de carne, digamos, del novillo del MAC, digamos, ¿no? Ajá. Exactamente. Y que es justamente el precio más caro que tiene Cañuelas. Y después, de 100 a 400 creo que son 3 kilos, y de arriba de 400 son 4 kilos. Hoy por hoy, por ejemplo, un productor que tenga más de 400 cabezas en la isla paga 12.000 y monedas. Por cabeza. Animal, por cabeza a la entrada y por cabeza a la salida. Por ejemplo, un productor de la zona de Gualeguay que tuvo que retirar 1.200 novillos que estaban gordos, pagó 12.000 pesos. Y después ingresó con 1.500 novillos más, ¿no?, a las islas, y pagó otros 12.000 pesos. A su vez, a esos valores que yo te estoy diciendo, de que es una barbaridad lo que pagó este hombre en total, ¿no? Sí. A eso hay que sumarle un 10% por otra tasa que no sé cómo bien qué es el argumento que usan, pero es impuesto sobre impuesto. Entonces estamos frente a una municipalidad que está cobrando impuestos a los productores agropecuarios, a los productores ganaderos de Victoria. No solo a eso suma, sino de Victoria o de otras zonas, porque de hecho en la isla hay de todas zonas. Claro, sí. Inversiones que, bueno, que alquilan isla o arrendan alguna isla fiscal y demás, y meten hacienda ahí. No obstante eso, también está el tema del que la municipalidad le quiere cobrar, ahora está tratando de buscarle para hacer la ordenanza precisa, cobrarle a los que tienen colmenas, a los mieleros que les llaman, a los apicultores, a los apicultores, por kilo de miel que saquen de la isla. Una cosa, pero totalmente ridículo, porque uno productor que vas a tu campo, te vas a tu hacienda, te matan porque tenés que ponerla, digamos, la tela la tenés que poner, por supuesto, a la entrada. O sea, no es que, bueno, te la pago más adelante, veo un crédito. No. Querés llevar a la hacienda, tenés que ponerla. Ahora, Eduardo, vamos a suponer que yo tengo un campo y me llevo, no sé, 200 cabezas a la isla a engordar, después las traigo. ¿Cuánto tiempo están esos animales en los corrales? ¿Un día, 2 días? ¿Cuánto están? ¿1 hora, 2 horas? No, en los corrales, aparte los corrales del Barrancoso que tiene justamente la municipalidad, están detonados. Sí, hemos visto. Son un peligro, ¿no? Hemos visto fotos, sí. Están destruidos. Ahí son 20 minutos, media hora, o sea, es el paso. Si llega el camión
vas a la hacienda va por la manga Claro. no es por una manga para que donde se hace sanidad, sino que es una manga que lleva hasta el barco. Claro. Y entra al barco y se va, ya está, listo, ese es el servicio. O sea, por 20 minutos, media hora de ocupación del corral hay que pagar 7 lucas por cabeza. O sea, 7.000 pesos es lo mínimo, digamos. Claro, sí. O sea, un productor chico tuvo que sacar 20 y pico de animales porque la palometa le había comido la ubre de la vaca. Ajá. Entonces lo tuvo que sacar para venderlo. Y ese productor chico pagó 125.000 pesos. ¿Cómo hace ese tipo? Claro, un disparate. O sea, o sea, vos tenés que, aparte de la composición del lugar, vos tenés la hacienda. Esa hacienda, primero la tenés que comprar, tenés un costo, digamos, de compra, porque esa no sale de la nada, digamos. Después tenés el tema sanitario, el tema manejo, el tema flete, comisiones, compra-venta, Sí, ¿no? claro. Sí. Y aparte, peaje. Claro, es un peaje. Y el arrendamiento del campo. O sea que el negocio se pulverizó, lo destruyó la municipalidad. ¿Pero por qué? Cuando terminaron, porque me acuerdo en aquel momento que obviamente hubo tanto la posición, que en ese caso la posición es solo radical, porque acá en Victoria es un gobierno peronista. Entonces la oposición puso el grito del cielo porque obviamente esto no se puede dar. Y bueno, ¿y qué pasó? Uno de los concejales se levantó, digamos del gobierno, levantó y dijo, hay que recaudar. Ese fue el cierre. Claro. O sea que esto es meramente recaudatorio. O sea, lo admitió el propio oficialismo, admitió que es para recaudar. Sí, necesitan recaudar, por eso lo hacen. Claro, Entonces, porque bueno, yo te iba a preguntar esto, si cuando esto se sanciona, por supuesto, por ordenanza, a través del Consejo Deliberante, como corresponde, pero digo, en ese, ¿hay algún tipo de negociación? ¿Invitan a los productores? Che, mirá, necesitamos mejorar un poco la recaudación, porque es comprensible, también es comprensible que las tasas se actualicen, por ejemplo, por la tasa de inflación, porque si no queda, los recursos fiscales quedan muy famélicos, pero un aumento razonable que podría acompañar la inflación. Uno hasta podría entender la necesidad de que el aumento de la tasa esté un par de puntos por arriba de la inflación anual, pero estamos hablando de 2000%. Claro, de 2000% de aumento, un disparate realmente. ¿Hay espacio para el diálogo o directamente al tener mayoría se aprueba y sale? No hay espacio para el diálogo. De hecho, hay diálogo con la municipalidad, pero vos vas a verlos, digamos, al intendente y a la gente que está, digamos, que toma decisiones, y claro, te dice claro, y chau. Pero marche preso. O sea, no. Pague. Pague, exactamente. Pague. Y aparte, también, pagar un servicio que es paupérrimo de los corrales, peligro. Claro. A su vez, al horario que ellos dicen, porque no puedes ir a la hora. Ellos a veces a los corrales iban a las 9 de la mañana. Si vos querías cargar pleno verano a las 7 de la mañana, a 6:30, que hay luz. O sea, estamos de acuerdo que esto tiene que ser, el manejo de animales, tiene que ser en horario diurno. Sí. Eso es sine qua non, ¿por qué? Porque cuando ven el barco, no se sabe la hacienda que trae, no la cantidad, sino de quiénes son. Ajá. Porque como la isla no tiene alambrados, la mayoría de la isla no tiene alambrados, a veces vienen animales de otra gente. Claro, de varios Entonces tiene que estar el propietario conjuntamente con la brigada para ver de quién son los animales. Por eso se hace más bien diurno. Una cuestión de seguridad, pero de seguridad de abigeato. Sí. Entonces, pero 6:30, 5:30 ya está aclarando. Uno pretende, a las 7, ya, a partir de las 9. A veces a partir de las 10. Claro, depende. Claro. Y aparte, poniéndose, o sea, si vos me decís, pagan, transfieren y pagan la municipalidad, a veces se hace en efectivo. Entonces es medio engorroso todo, ¿no? Porque irse con, por ejemplo, productor de Gualeguay, le presupuestaron 37 millones de pesos hacer todo la salida del gordo y la entrada del
del flaco, digamos, de la invernada. 37 palos. Es mucha plata. Es una barbaridad. Es mucha plata. O sea, se pulverizó la ganancia. Claro. Se pulverizó. Está bien que la hacienda aumenta, pero esta última semana bajó. Claro. Entonces, el tipo que compró caro, ¿ahora qué hace? No, y a todo esto, Danilo, hay que sumarle un factor que empezó hace poquito, que quizás vos quizás no sabés qué está pasando acá en Victoria, es la garrapata. No me digas que llegó a Victoria. Llegó la garrapata a Victoria, a la isla. Upa. Y hay casi 100 animales, si no me quedo corto, muertos por la tristeza. 100 animales en las islas de Victoria, muertos por tristeza. Exactamente. Impresionante. ¿Sabés? Mueren como moscas. ¿Y qué pasa? No es un problema que hubo desde Entre Ríos, porque en Entre Ríos hay controles. Viste que es la garrapata estrella, que se la llama así. Sí. Es la de Corrientes, porque garrapatas siempre hubo, pero el problema es esta garrapata que transmite la tristeza. ¿Qué pasa? Fucofa, tanto como Senasa, dentro de los presupuestos que hay, hace control conjuntamente con la policía de garrapata. Si el camión viene con garrapata en la hacienda o picoteado de garrapata, ese mismo camión vuelve a destino. Se redespacha. Y eso es así, acá en Entre Ríos. Sí, ¿Qué pasa? La gente de Corrientes, están los vivos de siempre, la gente de Corrientes manda la hacienda a Santa Fe. Santa Fe está la Fucosa, que vendría a ser algo similar a la Fucofa. Sí. Bueno, Fucosa no hace ningún control de nada. Y Senasa, bueno, como nadie le dice nada, tampoco. Entonces, lleva a Santa Fe. Pero como están estos DTE, que son DTE, que los autogestión, ajá, usan a veces, entiendo que es así, porque así me lo explicaron justamente la gente de la FUCOF, de la gente de Senasa, que usan esos mismos esos mismos DTE para meter la hacienda desde Santa Fe hacia Entre Ríos. Entonces hacen una vueltita por Corrientes, Santa Fe, como que entran en un field, pero en realidad nunca entran. Ajá. Y vienen para Entre Ríos y las cargan y las cruzan en barco a Entre Ríos. Es gravísimo esto. Entonces, y hay productores que lo hacen, que lo venían haciendo hace un mes y medio, 2 meses atrás. Y hay otros productores, en las islas, como te dije, no tienen alambrados. Al no tener alambrado, la hacienda anda por todos lados. Sí, claro. Y la garrapata esta se reproduce de una forma impresionante. Entonces, ahora, sobre este tema, ¿ha habido alguna reacción, del gobierno provincial, de FUCOFA para intentar detener esto? Porque ya si estamos hablando de que hay garrapata en Victoria, va a llegar a la capital federal la garrapata, al Obelisco. Bueno, eso va a pasar, porque de hecho la cuestión es que Senasa ya está, Senasa Entre Ríos avanzó y conjuntamente con la FUCOFA. Pero el problema acá es que no hay control en Santa Fe. Claro. Entonces, y el productor entra igual, no le importa. Y ese productor que entró oportunamente, ¿no?, con garrapata, ahora es uno de los más damnificados, se le murieron casi 50 animales. Pero flaco, perdón, ¿no? Pero no te diste cuenta de lo que estaba pasando. Claro. No te diste cuenta de esto. Entonces, y no tiene por qué ser entrerriano, santafesino, rosarino, no pasa por ahí, pasa por la irresponsabilidad, primero, de la gente que lo debería controlar, y segundo, o no sé en qué estarían en primero o en segundo, pero el productor agropecuario que tendría que haber, o productor ganadero que tendría que haber controlado la situación y decir, no, pará, muchachos, esto tiene garrapata. La única forma, nos decía justamente la gente de Foucault para acá de Victoria, la única forma de controlar esa garrapata y hacerla desaparecer es que venga una creciente. Es la única forma. Porque una vez que entra la garrapata, aunque vos le hagas el cordón sanitario de lo que fuere,
igualmente la garrapata se desplaza. Ahora, se funde. Ahora en la zona de Victoria, ¿hay infraestructura, por ejemplo, para hacer baños? Sí, bueno, la rural de Victoria tenemos baño. Ajá. Perfectamente, y tenemos pie de baño. Lo que pasa es que nosotros podemos y damos el servicio del baño también, si fuera el caso, Ajá. en los corrales nuestros de la institución. Ajá. Pero ¿qué pasa? El tipo que viene o sea, que viene de afuera, viene digamos, de otra provincia, y viene con garrapata, el camión vuelve, porque vos, aunque hagas un baño, lo que sea, le tenés que hacer un control medio exhaustivo, digamos. Sí. Entonces es medio espinoso el tema, ¿no? Vidrioso. Uh-huh, En cambio, si, por ejemplo, ahora si viene una creciente, pongámosle que venga una creciente, un repunte, que el repunte entendemos que puede llegar a ser en agosto o septiembre, ¿no? Que ya hemos visto algunos informes de Lina y se puede dar algún tipo de situación de repunte para esos meses. ¿Qué pasa? La hacienda que esté flaca o la que no esté terminada va a salir de la isla, porque tiene que salir. Claro. Bueno, esa hacienda se tiene que bañar toda, completa. Y tiene que bañarse y hacer, digamos, la verificación que quede todo bien. Sí. Para ir a un campo, si va a un campo de Entre Ríos, si va a un campo de afuera, bueno, que se despache y chau, a otra cosa. Bueno. Que se arregle la provincia que corresponda. Claro. Pero si viene Entre Ríos, sí o sí, tiene que darse un baño, tiene que bañarla. Bien. Eduardo, bueno, nos has dado noticias importantes. Esto realmente yo desconocía que ya había en la zona de Victoria garrapata, no tenía el dato. Sí, igualmente no solamente es zona de, perdón, Danilo, pero no es solamente de Victoria, sino también está en Diamante. Sí. En el sur de Diamante, digamos, es todos esos campos que están sobre el Paraná y en esa zona. Claro, no, el tema es que garrapata era una cuestión, diríamos, principalmente del centro hacia el norte, ¿no? Centro-norte, norte, Federal, Feliciano, La Paz. Hay algo en Paraná, en el departamento de Paraná, pero ya estamos hablando de Diamante, estamos hablando de Victoria. Es decir, se está extendiendo el problema a toda la provincia. Claro, sí, obviamente, sí. Es un tema, es una situación complicada. Entendemos que la garrapata va a ingresar en algún momento, por lo menos son las reuniones que hemos tenido con Fucofa. Han venido la gente de Fucofa, los directivos de Fucofa acá, un par de veces acá en Victoria. Hemos tenido reuniones con ellos. Aparte en Farar también se trata, cada vez que se hace el consejo directivo de Farar, se trata el tema de garrapata. Sí. O sea, la preocupación es grande. Y se están tomando las medidas y nos estamos ocupando. Aparte de la preocupación, nos estamos ocupando, digamos, como rurales, como productores, como Fucofa, que somos parte de Fucofa, estamos preocupados, obviamente, y ocupándonos. Pero hay otras provincias que no le dan ni cinco de... Sí, ni cinco de bola, para decirlo claramente. Y bueno, y eso sumado, digamos, a todo esto que venimos hablando, el tema de los bretes y corrales, los valores, todas esas cosas, y bueno, se hace un negocio que es insostenible. Seguro. Y aparte que te quieren enganchar o que te quieren agarrar con el plan de manejo y que de las islas de Victoria y al final es tantas cosas que al final el negocio se pulveriza. Claro. Y al pulverizarse el negocio, ¿quién gana acá? Y gana Wetland, que justamente es la ONG de Países Bajos que está metida, digamos, en el plan de manejo, porque no ellos se quieren quedar con los territorios de las islas, digamos, claro, en un futuro. Claro. Entonces las islas agua dulce. Sí, y bueno, sí. Y es todo una mecánica y está todo, es una sopa, ¿viste? Está todo ahí. Una sopa, exactamente. Es una cosa. Una y bueno, sopa. y el tema de los incendios que vas a hablar ahora con Enzo Mariani, bueno, está todo enganchado. Sí. Pero estas cuestiones, esta tormenta perfecta, casi perfecta, que viene de la garrapata, bueno, lo destruye el mercado.
Bueno, ya lo estamos teniendo en línea, Enzo Mariani, te tenemos que despedir, Eduardo, agradeciéndote la info valiosa que nos has dado. Empezamos a hablar de esta tasa municipal que nos diste la primicia, que se va a extender a los apicultores, así que vamos a seguir con el tema para la zona de Victoria. Tenemos oyentes fieles en esa zona, y bueno, este tema de la garrapata que, insisto, nosotros desconocíamos. Te agradecemos mucho la atención, como siempre, Eduardo, que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias, Danilo, y saludos a tu audiencia. Gracias. Ahí estaba entonces Eduardo Grimaud, el presidente de la Sociedad Rural de Victoria, hablando de estos temas realmente preocupantes, el aumento de la presión fiscal. Me van a decir con razón que las tasas municipales no son impuestos, pero a veces cuando la contraprestación es pobre se terminan transformándose en la práctica en un impuesto, hablándonos de esta posibilidad de que también tengan que pagar los apicultores, y sobre este tema de garrapata que por supuesto vamos a seguir porque es desde el punto de vista sanitario, yo creo, el más complicado que enfrenta la provincia. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Llega 55º remate aniversario Etchevere Rural. Martes 22 de abril, Feria María Dolores, 9 horas faena. 14:30 invernada y cría, encierro día previo. Llámanos para consignar tu hacienda. Etchevere Rural, gente de palabra. Asimov es internet. Asimov te conecta al mundo. Asimov. Donde otros no llegan, Asimov sí. Con técnicos especializados en todo el país, Asimov te garantiza la instalación de la mejor conexión satelital a Internet. No importa dónde esté tu campo, Asimov te conecta. Informate en instalaciones.com.ar. Asimov es la solución. Asimov es la mejor conectividad. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. ¿Sabías que más de 20.000 productores impulsan su campo con Galicia? ¿Qué esperás para sumarte? Empezá hoy a transformar tu negocio con las mejores financiaciones. Tenés un campo más competitivo. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar
nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios, todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528, Paraná. Teléfono 407-2979. Antiguo herrero de peces, dorado río, camino de siglo bajando más, desde donde su farol enciende la luna, hasta las islas frutales del litoral. Siete soles tu lomo queman en el estío, barrancas, islas y playas deben pasar. Arriba las melas garras, cariscos, pumas, abajo reflejas luces en la ciudad. Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde van. Irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Como otros días, las recias formas trigueñas del guaraní, pero revive del alma de los isleros la vieja raza que otrora reinará allí. Quien fuera, me dije un día, mirando al río, aguas tranquilas del Paraná, que no conservan las huellas de los navíos, y así las penas del alma poder borrar. Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde van. Me cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bien, continuamos en la zona de Victoria porque, bueno, recién hablábamos con el presidente de la rural victoriense, Eduardo Grimó, hablando de, bueno, de los temas, esta tasa municipal que cobran para el uso de bretes y corrales. También hemos hablado de la garrapata que está en la zona, que ha llegado a la zona, hablamos de apicultores. Vamos a seguir en la zona porque en los últimos días se conoció finalmente, después de 5 años, se conoció un fallo judicial que absuelve a más de 40 productores, creo que son 42 productores que habían sido imputados por el fuego en las islas, por los incendios en las islas, y bueno, ahora finalmente la justicia los sobreselló. Entre ellos, a quien ya está en línea, ya nos está escuchando, que es Enzo Mariani, productor. Y bueno, lo vamos a saludar a Enzo. Imagino, Enzo, primero buen día, imagino que están un poco más aliviados con este fallo, ¿no? Sí, buen día, ¿cómo están? Buen día para todos. Bueno, por un lado más aliviados, porque obviamente no podía ser de otra manera el resultado de este juicio, que en realidad, bueno, nos usaron como chivo expiatorio frente a la inoperancia
que se produjo en los primeros momentos, ¿no es cierto?, hasta que tanto la provincia de Entre Ríos como la provincia de Santa Fe como la Nación pudieron disponer de los medios para el combate de los incendios. Hasta el momento, bueno, fuimos nosotros los que estuvimos tratando de contener el fuego, pero obviamente sin elementos, ¿no es cierto? Claro. Ahora, esto arrancó en 2020, ¿no? La causa, digo. La causa arrancó en febrero del 2020 a raíz de una denuncia presentada por la Municipalidad de Rosario, a la que después se sumó una ONG ambientalista que se llama Cuenca del Río Paraná, aduciendo que los incendios eran producidos por los productores agropecuarios, en realidad pecuarios, por las pasturas. Esa es la base de la denuncia, con lo cual prácticamente desde el comienzo fuimos apuntados como los autores materiales de los incendios. Y de hecho, hasta el día de hoy se sigue diciendo que nosotros fuimos los que quemamos y debiéramos ser condenados, sino porque por ser los autores materiales, por omisión, porque no cuidamos nuestros campos para evitar que fueran incendiados. Es una locura, ¿no? No solo fuimos las víctimas, sino que se nos responsabiliza por no haber cuidado que no nos incendiaran. Es como cuando uno se va a trabajar y viene alguien y te prende fuego tu casa. Entonces vos perdiste tu casa y además tenés un juicio porque teóricamente no cuidaste que no te la incendiara. Claro. ¿No? Una barbaridad. Ahora, queda claro entonces que no hay pruebas contra ustedes, por eso fueron sobreseídos, pero digo, en definitiva, ¿quién fue el responsable de estos incendios? ¿Quiénes son? Porque cada tanto este es un tema que resurge. Bueno, eso es justamente, por eso por un lado nos sentimos aliviados por el fallo, claro, y por el otro lado decepcionados, porque en realidad la investigación no se debería haber limitado exclusivamente a los productores, sino que tendría que haber sido más amplia de manera de poder dar con los autores materiales, que obviamente no fuimos nosotros. Entonces, decepcionado porque en todo momento la causa, más los querellantes, y te digo que se constituyeron en querellantes el intendente de la ciudad de Rosario, la ONG ambientalista que nombré hace un momento, la UIF, la Unidad de Información Financiera, que tenía que ver, pero también se constituyó en querellante a instancia del Ministerio de Ambiente de la Nación. No sé si recuerdan al muchacho Cabandier, que cada vez que le ponían un micrófono nos acusaba permanentemente de haber sido nosotros los que... Fuego. Bueno, y es una historia repetida esta. En el 2008 pasó exactamente lo mismo, recordarán, con la cuestión del enfrentamiento por la 125. Por la resolución. Sí, y ahora, bueno, en esta ocasión lo que se buscaba, a nuestro entender, obviamente yo no tengo la prueba, pero esperaba que de alguna manera eso surgiera de la investigación, se agitaba la ley de humedales. Entonces, nunca sabremos si la ley de humedales era para combatir los incendios, que no tenía un solo capítulo referido al tema incendios, o si en realidad se incendiaba como excusa para imponer la ley de humedales. Yo no sé si ustedes recuerdan, la ley de humedales tenía un presupuesto de $500 millones anuales. ¿Se entiende? Sí. Evidentemente había muchas organizaciones ambientales que iban a ser los destinatarios después de los fondos, porque obviamente tenían que hacer un inventario de todos los humedales, y no nos referimos solo a las islas. Es decir, todos los humedales del país, desde Tierra del Fuego hasta la cordillera, con fruto de los deshielos, ¿no? Por ejemplo, Corrientes es el 80%, de acuerdo a la definición de humedal de ese proyecto de ley, Corrientes abarcaba el 80%, era considerado humedal. Una barbaridad, digamos. Por suerte, en el Congreso, el INTA, básicamente, con un montón de información clara, pudo revertir la situación, ¿no? Enzo, una consulta vinculada a la causa. ¿Es posible que quienes iniciaron la causa apelen este fallo? ¿Tienen alguna información? Ya fue apelado. Fue apelado ayer o antes de ayer, nada más que, bueno, el juez
el juez natural, digamos, el doctor Alonso de Paraná, hizo lugar a la apelación, con lo cual ahora pasa a la Cámara, pero con la salvedad de que no tiene efectos suspensivos, con lo cual, al momento, hasta tanto se pronuncie la Cámara por no, digamos, o revoque el fallo, nosotros seguimos sobreseídos, digamos, ¿no? Lo que es importante, que ya muestra cuál es el espíritu del juez, ¿no es cierto? Claro. Ahora, fíjate, vos decías al comienzo que esta causa tiene 5 años, ¿no? Con otra apelación que se dio en el año 2003 cuando sobreseyeron a un número X de productores. Esto quiere decir que ahora, si la Cámara hace lugar a la apelación y revoca el fallo, tenemos 2 años más por delante, o 3 años, hasta que salga un nuevo fallo, que de nuevo puede ser apelado, ¿se entiende? Sí, interminable el proceso de los procesos judiciales. Todos nosotros sindicados socialmente como los responsables, lo cual es una barbaridad, ¿no? Claro. Ahora, Enzo, acabas de dar en un tema que para mí es clave, ¿no? Que es el impacto de este tipo de noticias, el impacto de este tipo de sucesos en la opinión pública. Bien lo decías, yo no voy a decir la mayoría de la opinión pública, pero para sectores importantes de la opinión pública, los productores ganaderos son los que incendian las islas, los que les prenden fuego, con este tema de las pasturas, ¿no? Ahora, ustedes como productores pecuarios, digo, si no se determina quién es el responsable, quién inicia los incendios, ¿qué sospechan? Digo, porque esto es algo que es recurrente, lamentablemente, y seguramente, ojalá que no, ojalá que el equivocado sea yo, pero seguramente en el futuro se pueda suceder hechos similares. Digo, ¿qué hay detrás de las islas? ¿Qué sospechan ustedes? Mira, es una pregunta muy muy compleja que tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que básicamente un sector muy importante de la opinión pública, como bien vos lo describiste, sobre todo desde el desconocimiento, en el fantasma, no sé si por resentimiento, no sé si por qué razón, pero es notorio, incluso con el tema de las retenciones pasa exactamente lo mismo. Es un ataque permanente hacia el campo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que motiva a la gente a tener una opinión negativa respecto del campo, que es el que está parando la olla desde hace años con el tema de las retenciones, más la producción, el ingreso de dólares y todo lo demás? Yo no lo puedo entender. Es decir, en realidad nos tendrían que hacer un monumento, porque somos los que generamos los dólares para que de alguna manera el país siga funcionando y esto no estalle en 1000 pedazos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que yo no puedo, no soy sociólogo, digamos, ni politólogo para darme cuenta cuál es la motivación última. Me sale resentimiento, me sale envidia, me salen un montón de los que alguna vez fueron llamados los pecados capitales, ¿no? Pero, esto por un lado. Ahora, por el otro lado, yo creo que hay una movida muy grande desde el punto de vista ambiental, ¿no? Que se han convertido como en los sensores de la producción de todo punto de vista, tanto en lo industrial como en lo agropecuario. Pareciera que ellos son los dueños de la verdad y es una moda, ¿no? Más o menos como este tema de la violencia de género. Ahora, el otro día en las redes sociales apareció una chica que se tiraba al piso por una discusión con el novio, el marido, el amante, no sé con quién era, y obviamente menos mal que había alguien grabando, porque si no seguramente hubiera sido imputado de violencia de género. Y acá con el tema ambiental pasa lo mismo. Cualquiera que hace algo siempre está sujeto al escrutinio de grupos ambientalistas y bueno, lamentablemente eso se da. Ahora, ¿cuál es la razón última? Yo la verdad que la desconozco. ¿Alguna vez? Que hay ataque sistematizado, no hay ninguna duda, ¿no? Alguna vez me dijeron que una de las hipótesis que por ahí se manejan estos temas es que había interés inmobiliario de gente vinculada al sector inmobiliario en desarrollar no sé si barrios o emprendimientos turísticos en la zona de isla, sobre todo frente a Rosario, bien frente a Rosario. ¿Esto es posible? Sí, puede ser posible. Bueno, tenemos el ejemplo de lo que es Nordelta, ¿no? Y en Victoria sí se generó un barrio privado justo frente a la costanera de Victoria que se llama el Solar de Victoria, pero a partir de ese emprendimiento está prohibido, por ordenanza municipal están prohibidas
la generación de barrios privados, con lo cual pareciera que, salvo que modifiquen las ordenanzas de la ciudad de Victoria, no es posible. Ahora, si uno mira lo que es Nordelta, sí, desde esa perspectiva podría ser, pero eso implicaría una inversión inmensa, ¿no es cierto? Y de gente del exterior que le esté apuntando al agua dulce. No, eso no, de ninguna manera eso. No, Danilo, pensemos lo siguiente: el río Paraná tiene un caudal de promedio de 15.000 metros cúbicos por segundo que se pierde en el mar. Claro. Estamos de acuerdo, o sea... Sí. Digo porque también esa versión la escuché por ahí, por algún lado. Y vos recordarás también que también salieron los ambientalistas a decir que eventualmente venían con buques para cargar agua dulce y llevársela. Sí. Ahora que lo hagan, porque si no, toda esa agua se pierde en el mar, ¿cierto? Claro. El río desagua en el mar, ¿no? Bien, Enzo, ya decíamos este sentimiento ambivalente de alivio y preocupación. ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes, de los 40 y pico de productores sobreseídos? Digo, van a seguir atentos, imagino, al proceso de la apelación. Por supuesto, sí, eso por un lado. Y por el otro lado, hace ya unos cuantos años, nosotros constituimos una asociación civil que se llama Comunidad Islera, con la cual estamos en íntimo contacto con la Secretaría de Ambiente y con la Municipalidad de Victoria. Tal es así que hemos creado en la ciudad de Victoria un comité de crisis justamente para este tema, o las inundaciones, las bajantes extraordinarias, o sea, todo lo que de alguna manera afecta a las islas. Y obviamente tratar de generar políticas de prevención. El departamento de Victoria tiene 376.000 hectáreas de islas. ¿Está bien? O sea, y hay 3 comisarías, las 3 sobre el río Paraná. Y después lo único que hay es Victoria. ¿Qué quiere decir? Que tenés una zona de 376.000 hectáreas que no tienen ningún tipo de protección, ningún tipo de custodia, ningún tipo de prevención. Hemos querido hacer cortafuegos, presentamos toda la documentación, iniciamos un expediente en la Secretaría de Ambiente para hacer cortafuegos, pero el juez federal de Victoria, a raíz de una demanda que hizo también la misma ONG ambiental que está en este proceso, y dictó una cautelar que nos impide tener máquina pesada para hacer cortafuegos. Claro. Con lo cual es el cuento de la buena pipa: no te dejo y te culpo porque no hiciste. Sí. Qué problema, ¿eh? Qué problema grande, qué difícil encontrar una solución que más o menos conforme a todo el mundo y que sea, obviamente, que sea una solución positiva, ¿no? Enzo, te agradecemos mucho la atención, ¿eh? Has sido muy amable, nos has pintado un panorama y bueno, en principio, por supuesto, disfruten del alivio. Déjame decir una cosita más. Sí, cómo no. Respecto al tema de la apelación, el escrito del fiscal refiere a las declaraciones de un testigo que dijo que de buena fuente le dijeron que algunos propietarios prendían fuego. Y todo el mundo sabe en el mundo del derecho, y supongo que el fiscal, que es abogado, lo debería saber también, que los testimonios de oídas no tienen valor en la justicia. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, vos fijate cuál es el sustento de la apelación. La declaración de un testigo que trabaja en el INTA, que dijo que le dijeron que algunos productores prendían fuego. Bastante flojita la argumentación, ¿no? Claro, bueno. En eso estamos, y ahora nos vamos a comer. Ojalá la Cámara confirme el fallo de primera instancia y esto se termine y que se pongan a trabajar a ver quiénes son los que prendieron fuego. Lo van a volver a hacer, lo van a volver a hacer. Como ya salieron en los medios nuevamente a batallar que nosotros somos culpables por omisión, porque no cuidamos, van a volver con toda la historia y probablemente también en represalia algún fueguito prendan, ¿no? Bueno, Enzo, gracias de nuevo y que tengas un muy buen día. Igualmente para ustedes, y muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar lo que sufrimos. Por favor, estamos a la orden. Gracias. Ahí estaba entonces Enzo Mariani, uno de los productores finalmente sobreseídos por la justicia y que había sido inculpado hace 5 años junto con otros 41 productores más de los incendios en las Islas de Victoria.
Llega 55º remate aniversario Etchevere Rural. Martes 22 de abril, Feria María Dolores, 9 horas faena, 14:30 invernada y cría, encierro día previo. Llámanos para consignar tu hacienda. Etchevere Rural, gente de palabra. Asimov.ar te conecta al mundo. Asimov es internet. Estés donde estés, en tu campo, tu empresa o tu hogar, los técnicos de Asimov te garantizan la mejor conectividad, la más moderna tecnología para tu servicio de Internet. Asimov es la solución. Donde otros no llegan, Asimov te conecta. Informate en instalaciones.com.ar. Asimov, internet y tecnología para tu hogar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Amigo productor, el otoño-invierno es el momento óptimo para controlar la carga parasitaria y elaborar una estrategia. Consulte a su mejor socio en la ganadería. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Cumplimos 45 años trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes, Bolsa de Cereales de Entre Ríos. ¿Sabías que más de 20.000 productores impulsan su campo con Galicia? ¿Qué esperás para sumarte? Empezá hoy a transformar tu negocio con las mejores financiaciones. Tenés un campo más competitivo. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bien, en el tramo final de Código Campo vamos a compartir con ustedes el informe que nos mandara la cooperativa ramirense La Ganadera respecto de cómo estuvieron los precios de la hacienda. Bueno, hablamos mucho de ganadería en este programa y vamos a compartir cómo estuvieron los precios en los remates que organizó la cooperativa La Ganadera en distintas zonas de la provincia. Lo escuchamos al martillero Diego Musso. Informe semanal de Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, semana del 7 al 11 de abril. Debido a las condiciones climáticas que afectaron toda la zona, esta semana solamente se realizó un remate. En General Ramírez, el día jueves, con un ingreso de 444 cabezas, vendidas en su totalidad con buenos valores de mercado, destacando consumo liviano de calidad en 3.300, 3.400 pesos, novillos pesados en 2.500, 2.600, vacas especiales en 1.800, 1.900 pesos, invernada de calidad en 3.400, 3.300 pesos.
Esta fue la semana de Cooperativa La Ganadera de General Ramírez. Ahí estaba Diego Muso, martillero de La Ganadera, en 40 y poquitos más de segundos, 44 segundos creo que fueron exactamente, donde nos informó sobre cómo estuvieron los precios de la hacienda en Entre Ríos, en los remates de La Ganadera, esta última semana. Se nos terminó el tiempo. Gracias, mil gracias por habernos acompañado, por haberse quedado hasta el final de nuestro Código Campo número 369. Nos vamos acercando a los 400 programas de Código Campo, lo que nos da una enorme satisfacción. Gracias de nuevo y nos reencontramos dentro de 7 días. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.